Peluche, presidente de la Fundación Budi, y nos da muchísimo gusto porque cuando uno se acerca a la misión, al objeto de trabajo de la Fundación, pues de verdad que le da mucha alegría saber que en medio de una temporada como esta, que parece ser va a alargarse, donde no hay dinero para nada, muchas veces lo que se tiene es voluntad para ayudar a los demás. Y vamos a conocer un poquito qué hay detrás de ese nombre. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es la misión exacta de la Fundación Budi? La Fundación Budi, el objetivo es la formación. Nosotros decimos que es la formación de líderes. Dentro de los dos programas que maneja la Fundación Budi, uno es en el Amazonas, con el proyecto Vía Amazon. Entonces la fundación es la formación de líderes indígenas. Y cuando trabajamos aquí en España es la formación, es una formación personal, sería un coaching personal. Entonces la formación de líderes en España también. En las comunidades donde se desarrollan estas personas. Exactamente. Bueno, pues evidentemente decía yo que cuando falta dinero, muchas veces sobra voluntad, y parece ser que este es el caso. Y lo digo porque imagino que las cuentas ahí las hacen una y otra vez para intentar con poquísimos recursos generar un potencial de formación de líderes, tanto aquí en España como en comunidades indígenas. Y digo lo de comunidades indígenas con mayúsculas, porque saben ustedes que en este mismo programa hemos abordado las reivindicaciones de los pueblos originarios, las reivindicaciones de comunidades indígenas, y saber que hay una entidad, una institución que se preocupa por la formación de líderes en ese entorno, personas que sean capaces de hilvanar correctamente una política ante las autoridades correspondientes, pues es definitivamente muy importante. Y precisamente hace un par de días, hace una semana, estaban reunidos comunidades indígenas de toda Latinoamérica en Cartagena de Indias, en esta ciudad turística colombiana, como dice muy bien usted, Joaquín, reivindicando todas las situaciones que a día de hoy tienen. ¿Cómo desarrollar esos proyectos? ¿Cómo? Porque suena bonito, ¿no? El titular, pero luego el día a día, ¿a qué les lleva eso? A ver, trabajamos con mucha creatividad. Es decir, cuando no hay recursos, tienes que utilizar tu creatividad. Tienes que utilizarlo, como has dicho anteriormente, la voluntad sobre todo. Pero aparte de querer hacer, hay que investigar cómo hacerlo y cómo hacerlo de la mejor manera. El corazón tiene que ir al principio, porque es muy bonito hacerlo todo desde la mente, pero como hicimos una publicación recientemente, si nosotros actuamos desde la mente, imponemos. En cambio, si actuamos desde el corazón, transformamos. Lo que queremos es que sea una transformación desde el interior de las personas. Si nosotros vamos a las comunidades diciendo, yo tengo la verdad, yo sé cómo hacer las cosas, ellos lo entienden como una imposición, que es lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. Yo soy el blanco y yo te digo cómo hacer las cosas. Ellos ya están bastante agotados de ese sistema. Nosotros tratamos de hacer una coproducción, es decir, yo te digo, tengo estas posibilidades para mejorar tu vivienda o tu educación, ¿te interesa? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Y ahí empezamos a trabajar juntos. Entonces yo te pongo mi corazón, ellos también ponen su corazón, es decir, unimos voluntades de querer hacerlo de la mejor manera, y en ese sentido ahí es cuando empieza a crecer las cosas sin darle tanta importancia al dinero. Es importante, pero a veces el saber hacer las cosas desde la escasez tiene también mucho más mérito. Muchos nos estamos preguntando, y los televidentes que nos ven a esta hora en Confirmado seguramente se estarán preguntando, un trabajo muy bonito, sobre todo con las comunidades indígenas del Amazonas, creo entender que es la comunidad ticuna y cocama. ¿Cómo se hace ese trabajo para llegar a esa comunidad como tan autóctona, como tan alejada a veces de lo que uno ve en una ciudad? Es complicado. Estas dos comunidades están en los resguardos de Ronda y de Nazaret. Estos dos resguardos están mucho más cerca de Leticia. Entonces, quieras o no, están más occidentalizadas, por decirlo de alguna manera. Hay un acceso... Estamos hablando, porque hemos dicho las comunidades, estamos hablando de Colombia. De Colombia, de las comunidades del trapecio amazónico colombiano, exactamente. Sí, yo cruzo, yo salgo de Leticia y cruzo el río Amazonas y estoy ya en Perú,
o cruzo una calle y estoy en Brasil, pero estoy directamente subiendo hacia el trapecio amazónico colombiano. Entonces, cuando yo voy y les hago estas propuestas a las comunidades, primero es un no, segundo es un no, tercero es un no, cuarto es un no. Claro, hay que insistir, pero desde aquí. Es decir, el gran inconveniente que nos topamos es que ellos ya están cansados de que vengan personas, les prometan cosas, se tomen la foto y no vuelvan a aparecer. En la primera toma de contacto que yo hice con ellos para poder llegar a acuerdos, las únicas fotos que tomé fueron de carácter técnico. Yo nunca aparecí en una foto porque no me parecía tampoco adecuado y no estoy tampoco buscando una foto con los niños. Si ves en la página web o si ven en la página web no aparece ningún niño. Realmente sí, por lo menos posando. Exactamente, porque yo no, desde la Fundación Budi lo que nosotros no queremos es comerciar o hacer negocio con una imagen de la infancia o de la lástima, desde la lástima, sino realmente desde, ok, si es una formación, ¿por qué te tengo que poner la cara a un niño con una lágrima? Cuando realmente lo que queremos es quitar eso, romper ese paradigma y decir, se pueden hacer las cosas de otra manera, pero investigando, ¿sabes? O sea, desarrollando un proyecto, pero realmente con conciencia, más que todo. Esto es un proyecto para despertar conciencia. Bueno, a mí he revisado la web y me ha encantado esa frase que dice que pensar en presente es futuro, ¿no? Y después me pareció muy curioso que en la página figura que todos estos proyectos, curiosamente de formación, parten de desaprender. Y me gustaría que nos explicases eso. Claro, precisamente cuando yo me encuentro con un no, con un segundo no, un tercero, un cuarto, ellos ya han aprendido a decir basta, después de todo lo que ha pasado. Entonces, lo que yo les propongo a ellos es, vamos a tratar de, a ver, con toda la experiencia que tienen, que me parece que es completamente válida, pero ahora vamos a tratar de pensar de otra manera. Los estadounidenses dicen think out of the box, o sea, pensar fuera de la caja. Vamos a tratar de las cosas que hemos aprendido y que creemos que son correctas, vamos a hacer una revisión. Si de estos últimos 60 años han habido resultados positivos, pues no cambiamos nada. Eso no se toca. Eso no se toca. Entonces, ¿cuáles son los resultados de los últimos 60 años actuando de la misma manera? ¿Hay alguno? No. Pues entonces vamos a empezar a revisar y vamos a empezar a desaprender. En el momento en que ellos tienen la voluntad de desaprender, ahí empieza el primer aprendizaje, que es ver las cosas desde otro punto de vista, o al menos pensar que existe otra posibilidad. Bueno, esas posibilidades existen, evidentemente, ustedes las buscan, las presentan, las formulan, pero luego es curioso ese empoderamiento del conocimiento que supuestamente llega desde la Fundación, cómo se produce, cómo empiezan a gestarse los proyectos para la aparición de nuevos líderes en las comunidades indígenas. Nosotros llegamos a comunidades, primero les proponemos cuál es nuestra misión o qué propósito tiene la Fundación, que es un plan de desarrollo general, porque cada comunidad tiene necesidades diferentes. Entonces, yo no puedo hacer un plan de desarrollo para el trapecio amazónico cuando hay 20, 30, 40 comunidades y cada una tiene diferentes necesidades. Yo voy directamente a la comunidad, miro cuáles son sus necesidades y con base en esa información creamos proyectos o microproyectos. ¿Cuáles son las necesidades más básicas de esas comunidades con las que se ha encontrado? Con las que nos hemos encontrado, la potabilización del agua, están al lado del río y no tienen baños. Nosotros lo que vamos a tratar es de, como es muy complicado abrir líneas de acueducto y hacer trazados y tal, pues lo que vamos a hacer son baños secos. Volver otra vez al pasado, que antes existían esos baños secos, y ahora esos baños secos se están utilizando mucho en varias comunidades, en Alemania, en el norte de Europa, porque ahorras agua y además se utiliza ese baño seco como compostaje. Lo que queda ahí se utiliza como compostaje. Ese compostaje se trata como si fuera un abono y se da a la tierra. O sea que es mucho más sostenible. Completamente. Entonces trata de utilizar toda la energía. La que llega, la que te comes, la que expulsas y la que vuelves a dar la tierra. Entonces, esa es una de las soluciones que hemos dado al problema de potabilización del agua o de acueducto y alcantarillado.
pues estamos tratando de buscar también, de hacer convenios con universidades que tengan programas de hidráulica para ver cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles de cada comunidad y mejorar esa parte. La mejora de viviendas, ¿cómo sería? Pues yo lo que no voy a hacer, lo que cuando hablé con las comunidades dije, yo no te voy a poner carreteras ni a traerte grúas y hacer viviendas de concreto, sino vamos a tratar de hacer bioviviendas con una técnica de bioconstrucción. Entonces, estoy trabajando con el Instituto de Bioconstrucción de España y con la Universidad de Lleida, me van a donar ese proyecto, y yo lo que hago es que los que han hecho ese proyecto van a formar a las comunidades para que ellos hagan sus propias casas. Yo hago un proyecto piloto, ese proyecto piloto lo construyen ellos. Yo no te voy a llevar un maestro de obra, nosotros te formamos como maestro de obra, nosotros te formamos con todo. Entonces, el proverbio creo que es chino, que dice, no enseñes si enseñas a pescar a un hombre, pues tendrá comida toda la vida. Nosotros no te enseñamos a pescar, sino vamos a tratar de que tú aprendas a hacer la caña. Es decir, tienes que construirte tu propia caña también, con los materiales que tienes a tu alrededor. Ni siquiera tratar de ir a Leticia y comprarlos. Vamos a ver qué es lo que tienes aquí, vamos a hacer una gestión inteligente de la selva, y con esa gestión inteligente, todos los materiales que tienes aquí, todos los recursos, los desechos, lo que sea, vamos a tratar de empezar a crecer como civilización. Precisamente un trabajo muy gratificante, porque también hacen formación a profesores, formación en cultivos. Parece algo paradójico, porque sabiendo tanto a veces esas culturas indígenas de cómo labrar la tierra, cómo tener sus cosas, pues es un proceso educativo bastante importante y gratificante, ¿no es así? Claro, a ver, aquí se tiene muchísima tecnología en cuanto a la agricultura, pero muchos de los sistemas de riego vienen directamente de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han hecho cultivo en el desierto. Entonces, o sea, la experiencia te refieres, ¿no? Nosotros lo que hacemos, aunque ellos también tengan esa experiencia, nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar esa experiencia o aportar cosas que ellos no saben, que nosotros tenemos aquí, llevarlas allí, ver realmente si se puede o no se puede, cuál es la viabilidad de ese proyecto. Es decir, el pH del suelo amazónico es muy ácido, es muy alto. Entonces, como el suelo amazónico es muy arcilloso, la cantidad de frutas que arroja ese terreno son ácidas. Pues nosotros, como se pueden cultivar pocas cosas en ese terreno, lo que vamos a tratar de hacer es implementar cultivos verticales. Bueno, veía Daniel ahí también deseoso de sumarse al diálogo. Además, te toca muy cerca porque es en un rinconcito de tu Colombia natal, ¿no? Sí, es en la parte sur de Colombia. Dos cosas. Yo creo que lo que está diciendo Héctor se refiere básicamente es al papel que de tener que adoctrinar, como se ha hecho, digamos, durante muchísimas décadas, muchísimos siglos, sino que se trata también de que ellos aporten lo suyo dentro de un contexto como el de ahora. De ahí que también nosotros, digo nosotros porque estamos, digamos, las sociedades occidentales, tengamos que aprender de ellos, porque ellos también tienen muchísimos aportes que hacernos. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora la relación que tienen con la tierra, la relación que tienen con la naturaleza, todo esto de los ecosistemas, que es completamente fascinante si te pones a verlo, y pueden de verdad aportarnos muchísimo a la manera como lo hacemos nosotros. De manera que yo creo que es algo recíproco y sobre todo sostenible para ellos y también para nosotros. El mundo moderno a veces da la sensación que está, digamos, de espaldas a antiguas civilizaciones, a los aborígenes, a los pueblos originarios. Desde la Fundación existe también esa percepción que nos olvidamos de las personas que estaban en los lugares donde luego fue creciendo un determinado país. ¿Estamos de espaldas? Claro, por eso el proyecto se llama Be Amazon en el Amazonas, porque es ser Amazonas, es tratar de regresar o a conectar nuevamente con la naturaleza. La sociedad tiene que volver a conectar con ese estado natural, no volver a vivir como vivíamos hace 400 o 1000 o 2500 años, no, sino, es decir, ese conocimiento que está allí y que se ha perdido desgraciadamente, pues volver a recuperarlo. Con la misión que yo voy a llevar ahora el 10 de noviembre, que es una misión de quiroprácticos, yo voy a llevar a los quiroprácticos para que los formen con técnicas de quiropráctica, sin necesidad de herramientas, sino con las manos. En el momento
momento en que ellos formen a los indígenas, los indígenas tienen que dar también información. Es decir, esto es un intercambio de información. Yo te doy lo que tengo o lo que sé y tú puedes hacer exactamente lo mismo conmigo. Yo creo que de eso se basa realmente lo que tú has dicho. Tenemos que compartir información ahora. Claro, es recíproco y tiene que estar en continuo diálogo porque no se puede obviar tanto lo uno como lo otro. Ya está claro que ellos entienden de una manera las cosas y nosotros las entendemos de otra manera, pero no quiere decir que ninguna de las dos pues esté, digamos, más o menos acertada. No, exactamente. Las dos son válidas y las dos tienen mucha verdad. Y en el fondo los seres humanos lo que pretendemos es luchar por nuestra mejoría, nuestro crecimiento personal, cada quien a su manera, ¿no? En dependencia de las costumbres, de las tradiciones, de las regiones en las que hemos crecido o de la época en la que nos ha tocado vivir. Pero definitivamente los intereses, ¿por qué no pueden confluir en un punto? Es complicado, sí, es complicado. Por ejemplo, ahora este año nosotros sabíamos perfectamente que este año iba a ser duro en cuanto a donaciones. El año pasado lo que hicimos fue hacer un calendario, que te lo voy a dejar, lo voy a donar al programa confirmado. Yo también hago mis donaciones. Muy bien, nosotros gracias. El año pasado hicimos este calendario, que el título era La estética erótica de la naturaleza. Nosotros con este calendario lo que hacíamos era recaudar fondos, como habían pocas donaciones, recaudar fondos para que la gente pues se animara, diese dinero, y con el dinero que nosotros hemos cogido de aquí, pues vamos a tratar de comprar motores eléctricos para las lanchas. Los motores que se utilizan ahora son de gasolina. La gasolina allí es muchísimo más costosa porque es un sitio tan alejado de Colombia que te cuesta 3 veces más. Entonces, entre más aportemos para que ellos gasten menos, pues va a ser mucho mejor. Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos, en primer lugar, muchísimas gracias, a nombre de todo el equipo del programa, que nos hace ilusión recibir, por lo menos en esta temporada, ya se está acabando el año, pero bueno, nunca es tarde. No, pero las buenas acciones se pueden anotar en cualquier calendario, y sirva esta acción bonita de la Fundación Budi para ayudar también desde nuestro modesto escaparate de la televisión a producir, a que se desarrollen proyectos tan humanistas como este, que abogan, por supuesto, por la formación de líderes en comunidades indígenas, pero que en definitiva hablamos de liderazgo, pero de lo que se trata es de que los protagonistas de la vida cotidiana en aquellas zonas del mundo, hablamos de 2 comunidades en Colombia, pero puede ser mañana en otros países del mundo, pues tengan una mejor calidad de vida. Sí, nosotros ahora lo que vamos a tratar de hacer en esta misión el 10 de noviembre es hacer entre 4 a 6 acuerdos más para ir allí a las comunidades, ver cuáles son las necesidades, recoger información, traerla aquí y empezar a hacer proyectos para esas comunidades también. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Pues esto puede ser pueden durar 400 años, yo lo más seguro es que yo ni siquiera lo termine. Ojalá alguien lo continúe, no lo sabemos, la verdad. O sea,